Buenas noches, Ángel. Mucho gusto. Buenas noches, Jorge. Mucho gusto. Bien, yo creo que ya se conectó la mayoría y podemos ir iniciando. No sé, William, si quiere hacer alguna breve referencia a esta cuestión de la rúbrica o elementos, digamos, a tener en cuenta para la cuestión del trabajo, ¿verdad? Y la exposición. No sé, si gusta podemos principiar con eso y luego pues ya con la cuestión del tema, o no sé, o lo dejo a su criterio como lo tenía usted pensado. Muy bien, Lick. Sí, voy a iniciar con la información de las exposiciones y después ya entramos de lleno al tema de hoy. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Lick. Bueno, muy buenas noches, compañeros. Hoy antes de iniciar el tema, vamos a compartirles con el licenciado los lineamientos que se van a tomar en cuenta para las exposiciones grupales. Y yo también creo que por ahí hay un par que pues lo van a hacer individual. Entonces, les voy a compartir en este momento la imagen de esta rúbrica. Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla. Sí se ve. Muy bien, gracias. Entonces, pues esto yo se los voy a enviar en un momento a WhatsApp. Luego de la clase se los voy a enviar por WhatsApp para que ustedes lo puedan ver ahí más detenidamente. Únicamente, pues aquí hay algunas instrucciones muy generales. Se debe presentar en este tipo de letra, con este interlineado, cierto número de páginas. Recordémonos, pues, que pues como historiadores en formación tenemos pues que tratar la manera de esforzarnos en cuanto a la redacción, la estructura de nuestra escritura, las citas bibliográficas, las electrónicas y las fuentes de información, ¿verdad? Que es en un sistema clásico, no es APA. Si a alguien le quedara pues alguna duda con relación a este sistema de referencias, yo creo que pues en algún momento yo les puedo compartir por ahí un manual que nos lo dan por lo regular en seminarios para que ustedes lo puedan utilizar. Ahora, si no, yo creo que la mayoría tenemos más de algún libro del Fondo de Cultura Económica. Prácticamente es esa la cita que se utiliza para pies de página y cita en texto, ¿verdad? Entonces, por ahí se pueden guiar. Los criterios de la evaluación en cuanto al informe escrito, ¿verdad? Pues por ahí va algunos puntos, ¿verdad? La introducción, los objetivos y las preguntas de investigación, el marco teórico, el contenido, conclusiones y la referencia. Esto es más que todo lo que se va a evaluar en cuanto al informe escrito, que tiene un valor de 9 puntos. Y se complementa con la exposición, que aquí se encuentra la rúbrica que ustedes pues les va a servir como guía para poder desarrollar su presentación el día que les corresponda. El primer aspecto va a ser el contenido. Aquí están desglosado por medio pues de una rúbrica, ¿verdad? Lo que ustedes pues esperaría que cumplan. La organización y la estructura de la exposición y pues un resumen, ¿verdad? Que esto pues va destinado a todos los estudiantes que están asignados en el curso, ¿verdad? Entonces este resumen ustedes lo tienen que entregar el día de su exposición.
Entonces, por ejemplo, el primer grupo que ya le corresponde el día lunes debe de entregar ese resumen al resto de sus compañeros y pues a nosotros, obviamente, el día de su exposición, porque esto pues va a servir no solamente para retroalimentar el contenido que ustedes están desarrollando, pues, sino que también pues les va a servir a ustedes mismos para la hora de las evaluaciones, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tendrá alguna duda con relación a esto. Yo tengo una duda que no es exactamente lo expuesto, sino algo que va ligado, y es que digamos, en los cursos que hemos recibido con el licenciado Justo, hemos entregado el informe final, no exactamente el mismo día. No sé si ahora la metodología va a ser igual, y si no, y si sigue siendo así, más o menos cuánto es el tiempo que tenemos entre exposición e informe. Sí, el trabajo de investigación pues siempre se entrega al final, ¿verdad? El LIC, no sé, la fecha límite, usted dirá. Sí, gracias, William, gracias, José, por la pregunta. Efectivamente, digamos que lo que estamos pidiendo de momento con William es un resumen, ¿verdad? Es una cuestión muy breve, digamos que a ustedes les va a servir obviamente para su exposición, pero donde se condense, digamos, como la esencia del trabajo para que sus compañeros tengan, digamos, esta síntesis, ¿no? Entonces, obviamente el trabajo ya propiamente con su plan de investigación previo y el desarrollo del trabajo, como hemos hecho, pues lo pueden ustedes entregar unos 8 días o 15 días después, digamos, de realizar la exposición, a manera de que las observaciones, ¿verdad? Pensemos en unas 2 semanas para que ustedes tengan tiempo. Bueno, obviamente para exponer ustedes tienen que haber hecho un borrador ya, ¿no? Del trabajo, ¿verdad? O el trabajo en sí, pero ese trabajo todavía ustedes le pueden cambiar, quitar, poner, agregar cosas dependiendo de la discusión que se arme el día de la exposición que ustedes van a realizar, ¿no? Entonces, por eso, digamos que podrían entregarlo unas 2 semanas después de realizar la exposición. Lógicamente, quienes expongan ya de último y tengan temas ya finales, pues sí, lo van a tener que hacer ya un poco más corrido, diríamos, ¿no? Pero quienes vayan exponiendo, digamos, primero pues van a tener esa chance de aproximadamente 2 semanas. Creo yo que es tiempo suficiente para poder prácticamente darle los últimos toques a un trabajo que de hecho ya lo tienen que haber de alguna manera realizado, ¿verdad? Porque sobre esa base van a exponer, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión o la indicación en cuanto a ese tiempo, y pues obviamente la cuestión de la síntesis que les decía William, pues es otra cuestión más para efectos, ¿verdad? De ustedes y del grupo en general, ¿no? ¿Verdad? Para tener un control del tema, ¿no? Creo que así lo planteo yo, ¿verdad? Entonces, creo que ya estaríamos. No sé si está claro, ¿verdad? Sí, gracias, licenciados. Digamos, sí había quedado claro que la síntesis iba aparte, solo para tener bueno, perfecto. más certeza de la entrega final. Correcto. Y también otra cuestión, yo no sé si a ustedes también, ahora que William les decía algo sobre una, digamos, especie de guía o algo para la cuestión del plan, yo creo que a ustedes les envié en algún curso una guía de plan de investigación, ¿verdad? Que utilizan en los cursos de técnicas de investigación en la Facultad de Ciencias Económicas, que me parece bastante sencilla y práctica. Creo que se las mandé para un curso anterior, ¿verdad? El semestre pasado. Entonces también eso les puede servir, retomen eso, más sobre alguna otra cosa, ¿verdad? No, nada está de más en estos casos, ¿verdad? Pero creo que ahí tienen una orientación desde ya, y pues algo más que William les pueda compartir, fabuloso, ¿verdad? Entonces ahí estaríamos, ¿verdad? Muy bien, si Jorge la tiene ahí disponible ya, o quien la pueda tener a la mano, pues excelente, ¿verdad? Porque me imagino que algunos no la tienen. Entonces, pues yo creo que ahí la vamos a tener. Y creo que es un buen punto de partida para un plan de investigación, ¿verdad? Yo creo que no es por nada, pero creo que los cursos de técnicas en la Facultad de Económicas, siento que es de los mejor organizados y de los que mejor se dan en la universidad,
¿verdad? Al menos esa es la experiencia que yo tengo desde cuando yo trabajé en la Facultad de Economía y por si no lo sabían, no es por nada, pero yo impartí docencia en 15 años en esa facultad, en Historia Económica de Centroamérica. Y entonces, pero aparte de eso, creo que es eso, es un curso bueno ahí, ¿verdad? No estoy diciendo que no lo sea en la escuela o que no lo sea en otros lados, de ninguna manera, no se trata de eso. Simplemente que es bueno y que nos puede servir, ¿verdad? Eso es todo, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta en relación a eso que podamos resolver. William. Sí, el resumen se entrega el día de la exposición. Pues nosotros entendemos, ¿verdad?, que de igual forma el día de la exposición el licenciado por lo regular pues siempre les hace algunas observaciones y todo, y pues eso ya para que ustedes pues lo vayan puliendo al momento del informe de investigación. Pero el resumen más que todo es pues para que sus compañeros tengan la base, como decía el licenciado, de lo que ustedes expusieron ese día, ¿verdad? Correcto. De igual forma, cualquier cosa que tuvieran algún atraso o algo, pues escríbanos, ¿verdad? No hay ningún problema, ¿verdad? Entonces escríbanos y pues nosotros vemos ahí cómo hacemos, ¿verdad? Correcto. Así es, en efecto, compañeros. Entonces creo que ahí estamos, ¿verdad? Si no hay otra pregunta al respecto, pues yo creo que damos paso ya al desarrollo de la temática programada para hoy, ¿verdad? Entonces, y si no, pues al final pues pueden hacer alguna otra pregunta que quede pendiente o que vaya surgiendo también en el internet respecto a esto. Ahora, con respecto a la temática, pues yo creo, me imagino, William, usted me dice si en cualquier momento pueden ellos preguntar, ¿verdad? Me imagino que sí. Sí, no hay ningún problema. De acuerdo. Entonces, dejamos para, ¿verdad? En el uso ya de la palabra para, bueno, muy bien, para apreciar el tema, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado. Bueno, vamos a iniciar entonces, compañeros. Esto de las referencias o de las citas, pues yo creo que no es ningún secreto, ¿verdad? Que en la escuela hay una gran deficiencia con relación a la metodología. Y créanme que pues yo pues todavía no, algunos de ustedes pues por ahí me han dicho, licenciado, pues nada que ver, ¿verdad? Yo todavía estoy trabajando la tesis y créanme que esa es una dificultad al momento de trabajar la tesis, porque tenemos debilidad en metodología, en formación metodológica, ¿verdad? Entonces, sí es bueno que de ya vayamos nosotros tratando la manera de ser autodidactas en lectura de textos, de metodología, de citas, de referencias, inclusive al momento de elaborar algún artículo que presentamos para alguna revista o algo, nos piden APA y a nosotros pues no nos enseñan APA, pero nos piden APA, o sea, la mayoría de revistas nos pide APA ahora. Entonces, pues que vayamos ahí siendo autodidactas es muy bueno, ¿verdad? Una recomendación. Bueno, entonces... sí, solo gracias a Jorge por compartir ahí, nos dice que ya nos compartió la cuestión del modelo este. Muchas gracias, nada más. Perdón, William. Bien, gracias, Jorge. Bueno, entonces vamos a iniciar. Les voy a compartir pantalla de la presentación, que también se las voy a enviar al final de la clase para que ustedes la tengan a la mano y les pueda servir. Sí, me gustaría que pues entonces empezáramos ahí con una breve retroalimentación de qué fue lo que hablamos el día lunes, y me gustaría que Nitay, no sé si está por ahí, Nitay, nos pudieras ahí hacer una breve retroalimentación de lo que platicamos el día lunes. Nitay, ¿estará por ahí? Sí, buenas noches. Hablamos un poco del concepto y la interpretación de la revolución. Desde los planos sociales. ¿Sol? Muchas gracias, Nancy, ¿nos pudieras también ayudar ahí con un poquito de retroalimentación de lo que platicamos la clase pasada? Nancy, ¿está por ahí?
Entonces vamos a continuar. Recordémonos que estuvimos platicando sobre, o el punto clave son las revoluciones burguesas de 1848, pero iniciamos platicando un poco sobre el poder definir o el poder redefinir este concepto de revolución, que pues es un tema tal vez que ha estado demasiado influenciado por la corriente teórica del materialismo o del marxismo, pero en realidad pues va más allá de una corriente. Se puede definir o se puede conceptualizar, perdón, a partir de este método, de esa teoría, sí, pero pues, hay muchas más orientaciones teóricas que nos permiten poder definirlo, ¿verdad? Entonces el término se queda un poco amplio, ¿verdad? Y al final pues decíamos que prácticamente es cualquier amenaza a un sistema de administración, ya sea económica, política, social, cultural, inclusive ideológica, que amenaza ese status quo. Hablábamos desde la historia social, el mundo a partir de 1780, algunos aspectos muy importantes demográficos, algunos aspectos geográficos. Hablábamos también sobre la información, la circulación de la misma, las personas o las categorías sociales que se van a desarrollar en ese momento y que pues van a dar paso a un movimiento bastante brusco y bastante radical que va a ser la revolución industrial en el plano económico a partir pues más que todo de 1780 a 1790. Veíamos algunos aspectos muy importantes de la revolución industrial. Y también platicábamos sobre la Revolución Francesa, que si la Revolución Industrial había tenido una gran influencia e impacto en el desarrollo de la economía mundial, pues la Revolución Francesa iba a tener ese impacto y ese desarrollo en los sistemas ideológicos y políticos que van a suscitar tanto al final del siglo XVIII como en la primera mitad del siglo XIX. Y entonces, el día de hoy vamos a iniciar con este proceso que se va a desencadenar a partir de la segunda década, entre la primera y segunda década del siglo XIX, y que pues va a ir culminando o finalizando, bueno, tal vez no finalizar, ¿verdad?, sino ni concluir, sino va teniendo su máximo desarrollo, podríamos decir, o su punto clave, en 1848, con estas revoluciones burguesas, de lo que se le va a denominar en algún momento de una forma pues bastante romántica, lo que es la primavera de los pueblos. Entonces, para poder nosotros llegar hasta 1848, tendríamos que comprender específicamente que van a haber tres momentos claves en este periodo histórico que se desarrolla en esa primera mitad del siglo XIX. Y eso pues va a ser específicamente las tres grandes, o los tres grandes periodos, o las tres grandes olas revolucionarias hasta 1848, en donde ciertas características importantes van a ser que el principal objetivo de las potencias de ese momento, potencias que se van a desarrollar en todo el territorio alemán, por ejemplo, en el territorio ruso, o en ciertos territorios o localidades italianas, inclusive pues españolas, va a ser evitar una segunda revolución industrial, o lo que ellos podrían denominar como una catástrofe mayor, que sería una revolución europea, ¿ya? Por lo tanto, toda esta cultura que ha dejado esa ideología jacobina, lo que se quiere con estos movimientos desde las potencias es evitar esa expansión franco-jacobina. En este punto, pues yo quisiera que Marisol nos pudiera comentar un poquito sobre esa ideología franco-jacobina o qué van a hacer los jacobinos, que nos recuerde, ¿verdad?, para podernos ir ahí explicando un poquito más a fondo. Marisol. Marisol Rosales, ¿está por ahí? Sí, sí, perdone, ¿puedes repetir la pregunta? No le alcancé a escuchar, perdón. Que nos pudieras recordar un poquito qué es esta ideología o este movimiento jacobino o franco-jacobino que tiene pues origen en la Revolución Francesa y que para esta primera mitad del siglo XIX se quiere evitar, ¿verdad? ¿Qué es esto jacobino o a qué se refiere? Que nos pudieras recordar un poquito.
Si no estoy mal, eran como un grupo político de la Revolución Francesa de París, algo así, de los frailes dominicos. Algo por ahí. No sé si estoy mal. Sí. Bueno, entonces recordémonos de que este grupo este grupo político, ¿verdad? Que tiene una orientación ideológica, podríamos decir controversial o contraria al otro grupo que es más conservador. Los jacobinos pues van a ser específicamente aquel grupo que quiere impulsar la soberanía popular o la soberanía pues desde el pueblo. Uno de sus principales objetos es el sufragio universal, ¿verdad? Por lo regular están muy ligados, esta ideología va a estar muy ligada y va a influenciar mucho una segunda, inclusive una tercera República Francesa. Y lo que comentaba por ahí Marisol, también yo en algún momento lo leía y me llamó mucho la atención porque hasta hace poco pues me enteré de eso, ¿verdad? Pero sí, tiene su origen territorial en París, específicamente en un convento dominico, ¿ya? Y estos frailes dominicos son llamados también jacobinos, ¿verdad? Entonces por ahí más o menos se deriva su nombre. Entonces lo que se quiere evitar gracias Marisol, lo que se quiere evitar pues prácticamente con estos movimientos es esta expansión de esa ideología franco-jacobina. Hay 3 grandes olas revolucionarias que van a estar divididas según las categorías de los movimientos, que ahora pues las vamos a ver, que se van a desarrollar tanto de 1815 hasta 1848 aproximadamente. Los territorios en el mundo se ven fuertemente influenciados por estos movimientos, a excepción de Asia y África, pues que prácticamente quedan inmunes. ¿Y por qué? Porque específicamente cuando se da este desarrollo, esta expansión imperialista, cuando se da el reparto de estos territorios, pues estos dos, Asia siempre ha jugado dinámicas muy diferentes al resto de los continentes. Y en el caso de África, viene siendo como ese objeto de valor que se está peleando por el territorio. Entonces, prácticamente pues van a quedar inmunes a estos movimientos. Y como les digo, lo vamos a ver específicamente cuando hablemos de imperialismo, sobre todo en África y en Asia y el reparto de África, ¿verdad? Por ahí que tiene mucho que ver. Bueno, vamos a hablar entonces sobre esta primera ola revolucionaria que se va a encasillar, podríamos decir, entre 1820 y 1824. Esta gran primera ola revolucionaria tiene ciertas características, ¿verdad? Y aquí nosotros vamos a comprender que lo que veíamos cuando hablábamos de la conceptualización de revolución. Se van a dar movimientos completamente bruscos, completamente fuertes, y que está pues dinamizando ciertos sectores sociales como lo van a hacer la naciente burguesía que se está expandiendo, pero también grupos de categorías más bajas, está diversificando el movimiento, y entonces estos movimientos que se le van a denominar revoluciones, está trayendo cambios completamente radicales en los sistemas políticos, y que van a tener impactos obviamente en el sistema económico, y ahí es donde pues va surgiendo lo que se le va a denominar el liberalismo, donde tiene su desarrollo este liberalismo que pues vamos a hablar ahorita más adelante. Aquí tal vez vamos a llenar un poquito de datos, pero porque se dan muchos movimientos en distintas partes de Europa, y entonces tal vez pues lo vamos a ver un poquito pesado o cargado, pero sí es importante que lo vayamos revisando. En el caso de Nápoles en 1820 se van a dar ciertos movimientos. Aquí debemos de comprender que para este contexto, este territorio italiano no está unificado se tiene la idea de nación, ¿verdad? No existe Italia como tal, sino pues está dividido en ciertos reinos, y es el reino de Nápoles y el de Piamonte el que van a impulsar estos movimientos de 1820, que lo que buscan, pues uno de los objetivos es la unificación de Italia. Hay una revuelta que se va a desarrollar hacia 1820, en donde Fernando I, que también es el rey de las dos Sicilias, ¿verdad? Que también se le denomina así, está
pues en contra de estos movimientos y va pues prácticamente a perder dentro de esta revuelta. Y lo que está dando origen a esto es una constitución muy similar a la de Cádiz. También, paralelamente a esto, en Grecia, hacia 1820, y aquí ya empezamos a hablar de personas, ¿verdad? Ya empezamos a hablar de nombres. Es un rasgo diferente cuando hablábamos sobre la Revolución Francesa, en donde pues prácticamente no hay personajes específicos. Es todavía un movimiento mucho más diverso y mucho más popular. Pero aquí, por ejemplo, ya nos aparecen en Grecia, y que es un caso pues bastante aislado y bastante extraño para nuestra formación en historia. Por ejemplo, en el caso de Alejandro Ypsilantis y Dimitros Ypsilantis, que van a liberar este movimiento en Grecia. Y lo que trae consigo es la liberación de ese imperio otomano, ¿verdad? De esta dominación turca que se está teniendo en Grecia. También da origen a una promulgación de una constitución. Y por último, pues en España, que todos estos movimientos que nosotros los podemos encasillar como revolucionarios, y por eso es de que era tan importante que nosotros pudiéramos conceptualizar el término, porque a veces, como les decía, tenemos como muy encasillado la palabra revolución. Pensamos que pues una revolución es solamente un movimiento que se va desde las clases bajas, que va a traer consigo la dictadura del proletariado, ¿verdad? Pero no es así. El movimiento revolucionario pueden ser muchos movimientos o muchos procesos históricos que tienen diferentes características o diferentes naturalezas, con diversos principios. Y en este caso, en el de España, hacia 1820, como ustedes saben, va a tener su origen hacia más o menos 1808, cuando tiene su abdicación Fernando VII, y que a partir de eso se va a generar un movimiento bélico, una guerra en España, que va a ocasionar nuevamente la restauración de la monarquía de Fernando VII, pero con una ayuda popular. Y esa ayuda popular van a ser el apoyo que se va a dar en todas las colonias y en todas las provincias pertenecientes a España, que inclusive en América pues tiene mucho que ver con ello. Perdón, William, solo algo ya que mencionaba esta cuestión de la revolución. De hecho, el mismo Marx tiene un trabajo sobre la Revolución Española, justamente refiriéndose cabalmente a estos hechos del 20 y años sucesivos, de tal forma que el mismo Marx, ¿verdad? Que en un momento se pudiera pensar que solo es la cuestión de la revolución del proletariado y todo eso, el mismo Marx está planteando como un proceso revolucionario. Sí, exacto. Y es que cuando lo que usted comentaba, ¿verdad, licenciado? Cuando a veces hablamos específicamente de este materialismo histórico, que ya es la reinterpretación del marxismo, claro, se aleja mucho de este plano social o cultural, ¿verdad? Casi solo se centra en el plano económico y de la lucha de clases. Pero dentro de algunos estudios de Marx, ¿verdad? Se plantea esto, ¿verdad? Y sobre todo en que lo que vamos a ver más adelante con el manifiesto comunista, ¿verdad? Sí, e incluso, ¿cómo le diría? También si nosotros leemos, por ejemplo, esta cuestión, digamos, del 18 brumario, no es necesariamente una cuestión económica, es un trabajo de historia política y social fabuloso, ¿verdad? Entonces, el mismo Marx nos da o sea, sin que sea, por supuesto, el único referente, ni el catecismo a seguir, ni cosa que se le parezca, pero él mismo plantea una cuestión bastante abierta y bastante flexible en un momento dado, independientemente de que posteriormente pues haya una línea ideológica y de lucha política y toda la cuestión que lleve a esas otras cuestiones, pues que el momento histórico, pues digamos que sí los demanda. Ahora que lo sigamos nosotros manejando exactamente de la misma manera, pues yo creo que ahí sí ya sería problema, ¿no? Por supuesto. Sí, exacto. Bueno, entonces, gracias, Licky. Entonces, como pues hablábamos de esto, luego de la restauración de Fernando VII, esta restauración de Fernando VII, pues no es, podríamos nosotros plantearlo como gratis, ¿verdad? Sino que esta restauración de la monarquía tiene una transformación, y esa transformación es la de la monarquía absolutista a una monarquía constitucional, que en sus primeros años, pues Fernando VII la va a respetar, pero si no estoy mal, hacia 1814, pues Fernando VII le da esta vuelta y vuelve a restaurar una monarquía absolutista. De hecho,
pues hay algunos documentos en Guatemala que hablan sobre esta familia Aycinena, en donde pues es perseguida uno de la familia Aycinena porque estaba a favor de una constitución del de Cádiz. Y entonces es este hecho específicamente de entre 1814 y 1820 que origina estas convulsiones dentro de España, ¿verdad? Entendiendo España como todas sus provincias y todas sus colonias. Y lo que va a ocasionar es que si hacia entre 1819 y 1820, derivado del impulso de las diputaciones provinciales y estas revueltas que se están dando en España, se regrese. A Fernando VII no le queda más que regresar a una monarquía constitucional, ¿verdad? Que ya es en los últimos años del declive de la monarquía, del control de la monarquía y del poder de la monarquía en América. Y con ello, pues vamos a dar paso también a otra serie de movimientos revolucionarios que se van a dar en las colonias americanas. Y entonces aquí pues vamos a hablar de ciertas liberaciones de las provincias que en algún momento también fueron colonias. ¿Por qué pues les comento esto? Pues porque con esa restauración, esa segunda restauración de la monarquía constitucional, pues se establece que las provincias, pues las colonias, o las que se denominaban colonias, pues ahora van a ser provincias, ¿verdad? Que pareciera que no hay mucha diferencia en la terminología, pero sí, ¿verdad? Un componente o un contenido, pues, en la administración colonial. En este sentido, estos movimientos que se están generando, que hablábamos en la diapositiva anterior, que se están generando en Europa, pues tienen ese impacto en América. Y específicamente el epicentro va a ser el sur de América española, ¿verdad? Y entonces aquí ya hablamos de ciertos personajes como Bolívar, como San Martín, como Higgins, que están liberando estas provincias o están ocasionando estos movimientos revolucionarios a partir de 1820, como por ejemplo la unificación de la Gran Colombia y su liberación, ¿verdad? Donde ahí inicialmente estos territorios de Colombia, Venezuela, Ecuador, y que más adelante pues se les está uniendo a algunos otros territorios. También el virreinato del Perú, que es el último, en donde hay ciertos territorios iniciales como Paraguay, Bolivia, parte del Río de la Plata. Pero también hay otros movimientos que se van a denominar como revolucionarios, pero no precisamente están trayendo hechos sangrientos o hechos bélicos. Y ese, por ejemplo, puede ser el caso de Brasil, ¿verdad? Que tranquilamente se separa de Portugal, ¿verdad? Y esta experiencia la podríamos nosotros ver replicada y desde una forma todavía más controversial, ¿verdad? Dentro del plano de la historia, que va a ser el del Reino de Guatemala, ¿verdad? Con su plan pacífico también hacia 1821. Y pues el otro caso para las Américas pues va a ser el de la Nueva España, ¿verdad? Con todos los movimientos de independencia que se van a dar. También Iturbide, ¿verdad? Con su plan de Iguala y la independencia la independencia final de 1822. Bueno, entonces hasta aquí yo no sé si alguien tiene alguna duda o algo que quisiera aportar o algo que le llame la atención de lo que hemos estado platicando. ¿No? Bueno, alguien que me pudiera decir qué imagen es la que ustedes ven en la pantalla, en la parte derecha de la diapositiva. Santa Rosa de Lima. Sí, Santa Rosa de Lima. ¿Y qué creen ustedes que tiene que ver con todo esto que estamos hablando? ¿O qué aspecto podríamos nosotros rescatar de esto? A ver, tal vez Manuel nos apoya por aquí, Manuel Muñoz. ¿Qué piensas? Mire, si no lo saben, no hay ningún problema, ¿verdad? La idea, pues, es que participen, ¿verdad? O al menos, pues, nos digan ahí que no. La verdad es que no sé. ¿Cómo? No sé qué significaron. Muy bien, Manuel, gracias. ¿Alguien más? No sé si tal vez se le ocurre algo. Yo tengo algo por ahí que tal vez, no sé. Sí, tal vez en el caso de así que la imagen de Santa Rosa de Lima
al ser precisamente una imagen americana, una santa americana, tal vez como una forma de reafirmación de esa imagen precisamente de nación que se necesita a través de una santa, una figura, y esta va a tener una repercusión tanto política, social, en este caso en Lima. Exacto. No sé si por ahí bien, ¿verdad? Sí, muy bien, gracias, Jorge. Pues sí, es justamente lo que nos comentaba Jorge. Uno de los aspectos de los que carece todos estos movimientos es de, podríamos nosotros decirlo, de una unificación ideológica, que en el caso del sur de América, como lo es esta imagen o este símbolo, este ícono de Santa Rosa de Lima, sirve desde finales del siglo XVI y del siglo XVII para generar cierta identidad, que es lo que en algún momento genera esa unificación o ese componente articulador. Lo que nosotros vemos muy diverso o muy similar en el caso de la Nueva España, ¿verdad? Con la imagen de la Virgen de Guadalupe, que sirve como ese referente para esos movimientos de 1821, que si bien es cierto, no se toma en el instante, más adelante se va a utilizar como un símbolo articulador o de identidad patria y nacional, que eso lo vamos a ver más adelante con el fin de los movimientos de 1848. ¿Ya? Y por ahí entonces tal vez nosotros podemos ir haciendo ciertos análisis del fracaso de la mayoría de estos movimientos. ¿Ya? No sé si tal vez les quedó claro o alguien pues todavía quisiera aportar algo o tuviera duda. ¿No? Muy bien. Bueno, sigamos entonces. Luego vamos a cambiar el periodo en donde pues la mayoría de estudios históricos han clasificado estos movimientos y entramos pues a una segunda ola revolucionaria que se va a dar a partir de 1829 y 1834, que si bien es cierto no es los movimientos más bruscos o más importantes, podríamos decir que son los movimientos que rescatan mayormente las características, las causas, los objetivos y las estructuras de lo que se va a desarrollar hacia 1848. O sea, a partir de lo que sucede entre 1830, más o menos, pues es lo que está dando la pauta o las bases fundamentales para lo que va a suceder hacia 1848. Bueno, pero el primer aspecto que podríamos nosotros aquí tomar en cuenta, que es que hacia 1830 hay una caída de los Borbones en Francia, ¿verdad? Y esta caída de los Borbones lo que está originando es una influencia en toda Europa occidental, ¿ya? Está originando que pues quede en un segundo plano Carlos X esta influencia de lo que nosotros, y era lo que les comentaba hace unos minutos, era lo que está marcando este periodo, las bases, podríamos nosotros decir tal vez muy tempranamente, pero sí podríamos decir ya las bases ideológicas de lo que se va a desarrollar el resto del siglo y el que va a influenciar el resto de los siguientes hechos históricos. Y entonces aquí van surgiendo ya grupos liberales con estas orientaciones ideológicas, y lo que están generando con la caída de los Borbones es que se impulse ya la imagen de un primer ministro, el poder de la Cámara de Diputados. Entonces ya aquí ya estamos hablando de una política mucho más moderna, ¿verdad? Por eso es de que tal vez no es el periodo más importante, pero sí es el que sienta las bases para lo que va a suceder más adelante. Luego, hacia 1830 también en Bélgica se va a dar un alzamiento de los habitantes de las provincias del sur contra los de las provincias del norte, mayoritariamente protestantes. Y aquí es algo también que nosotros pues tenemos que comprender o analizar un poquito más a fondo, y es que entonces vamos a darnos cuenta aquí que no solamente vamos a mezclar
estas características o estos aspectos sociales y políticos que en algún momento van a estar ligados, sino también cuando ya hablamos de liberalismo como ideología o teoría o corriente ideológica de ese momento, pues ya estamos mezclando economía. Pero cuando vemos estos alzamientos y estos movimientos revolucionarios en Bélgica, pues nos damos cuenta que también ya se está sumando a esto las creencias religiosas o esas orientaciones religiosas. Y en este caso, por ejemplo, se van a organizar todos los cantones de las provincias del sur, que en su mayoría van a ser católicas, contra pues, las provincias de los habitantes del norte, que pues mayoritariamente son protestantes. Y entonces estos alzamientos pues ya están teniendo otros caracteres, pues mucho más, no sé, mucho más diversos a los que ya estamos acostumbrados a ver desde la Revolución Francesa, ¿verdad? Porque aquí ya se está mezclando otra característica muy importante. Lo que genera esto en Bélgica es la secesión de Flandes y Bolonia, también todos estos movimientos que están pues prácticamente en contra de la dominación rusa, que están en contra de toda la dominación que se está dando desde la influencia protestante. Y luego de esto, pues vamos a ver un acontecimiento, unas revueltas muy similares a lo que se van a generar en Polonia hacia 1831, y eso pues va a ser ya lo que sí les mencionaba hace unos instantes, que es contra todo la dominación rusa, y que pues es reprimido, ¿verdad? Casi que al instante. En Suiza, hacia 1830, también se van a formar dos partidos, que va a ser el Partido Demócrata, que también tiene creencias religiosas, que estas pues van a ser católicas, con orientación católica, y el Partido Aristócrata, que no es que se denominen así por nombre, ¿verdad? Sino por sus características, que pues tienen también creencias protestantes. Y entonces estos movimientos están generando, si ustedes se dan cuenta, otras características que se están mezclando, ¿verdad? Esto en Suiza, por ejemplo, va a finalizar hacia 1847. O sea, esto está iniciando hacia 1830 y en 1847 pues es derrotado este movimiento, ¿verdad? Y ya hacia 1847 pues ya estamos en el contexto de las revoluciones de 1848. Bueno, muy bien. Entonces, aquí nosotros podemos analizar el contexto de estas dos primeras olas revolucionarias, y esto pues prácticamente va a ser estas guerras entre, que es una de las primeras características que tal vez ya podemos nosotros comprender y podemos verlo en la experiencia de otras regiones como la de Guatemala, que el liberalismo, bueno, vamos a hablar del liberalismo guatemalteco, pero en el que ya lo vemos en otros territorios, es que se están mezclando otros componentes como estos religiosos, y se están dando, por ejemplo, guerras entre liberales y clericales, ¿verdad? Que no necesariamente en la experiencia europea los liberales van a ser anticlericales, ni los clericales van a ser antiliberales, ¿verdad? El poder burgués por el aristocrático está sentando sus bases en estos contextos, y este pues va a ser un punto clave para entender quién es la burguesía en el contexto europeo. Y estos pues prácticamente pues van a ser hombres de negocios, hombres modestos, ¿verdad? Que no son parte de la aristocracia y que están insatisfechos con sus garantías y beneficios económicos. Banqueros, industriales, comerciantes, y que esto es la característica del por qué pues les vamos a llamar revoluciones burguesas. A pesar de esto están articulando, ¿verdad?, al resto de la población. Hay un establecimiento de liberalismo en casi toda Europa, más que todo en Europa occidental. Hay movilizaciones del pueblo encausadas, que eso era lo de lo que hablábamos. Y para analizar un poco más a fondo, pues podríamos nosotros aquí mencionar que en el caso de Guatemala, todo esto sí se está desarrollando, pero no desde un liberalismo o desde movimientos no puros, ¿verdad? Y muy raros y muy diversificados. O sea, el liberalismo guatemalteco no es un liberalismo puro, como en la experiencia europea, ni siquiera está originando movimientos como se están dando en Europa, y entonces son bastante raros y bastante diversos, bastante diverso todo el siglo XIX en el caso de Guatemala.
¿verdad? Bueno, no sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda. Antes que veamos un pequeño videito aquí que les quiero mostrar. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿No? Bueno, entonces veamos este video. Este video dura 3 minutos o 2 minutos, si no estoy mal, y es para que nosotros pues, podamos comprender el proceso que va a pasar con la tercera ola revolucionaria, con ciertas características geográficas que a veces nos cuesta un poquito comprenderlas, ¿verdad? O para que lo veamos de una forma más visual. Entonces solo me dicen si escuchan el audio. A pesar de la restauración del absolutismo en Europa, ¿Se oye el audio? Sí se escucha. Muy bien. A pesar de la restauración del absolutismo en Europa, las ideas del liberalismo y el nacionalismo fueron propagándose y triunfando en la Europa del siglo XIX. Ambas fueron ganando terreno lenta y costosamente, defendida por los partidos políticos que reivindicaron las conquistas de la Revolución Francesa. Las revoluciones liberales y nacionalistas no pueden separarse. En algunos países, los intentos revolucionarios eran solamente liberales. Trataban de sustituir una monarquía absoluta por un gobierno constitucional. En otros casos, los revolucionarios luchaban a la vez por conseguir la independencia y unidad de sus naciones y un régimen liberal. Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, el gran acontecimiento de este siglo XIX en Europa será el nacimiento de dos nuevos países que jugarán un papel decisivo en los grandes conflictos: Italia y Alemania. Tienen también su origen en Francia y posteriormente se extendieron a Württemberg, Baviera, Reino de las Dos Sicilias, Piamonte, Estados Pontificios, Prusia y Austria principalmente. A ello contribuyeron dos causas fundamentales: la radicalización de las ideas liberales en las clases bajas o pueblos y la crisis económica debido a las malas cosechas sucesivas. Los levantamientos revolucionarios fueron esta vez de carácter democrático. Reclamaron sufragio universal frente al censitario, soberanía popular frente a la nacional. La soberanía había sido ejercida por unos pocos, la burguesía. Reducción de las desigualdades económicas y establecimiento de la república como forma de gobierno. A ello hay que añadir como detonante de las revoluciones la crisis económica, el paro y el aumento de los desesperados. En Francia, la revolución de 1848 consiguió que abdicara el rey Luis Felipe de Orleans y se proclamara la Segunda República. La pequeña burguesía tuvo miedo de que la situación se descontrolara, como ocurrió años atrás con los jacobinos, y se unió a la mediana y alta burguesía, con lo cual la república estuvo controlada por la alta burguesía. Tras las elecciones fue elegido presidente Luis Napoleón, sobrino de Napoleón Bonaparte, quien, imitando a su tío, pronto se proclamó emperador de Francia con el nombre de Napoleón III. El recuerdo de Napoleón calmó a las clases populares. En Italia, Prusia y Austria, los reyes aceptaron una monarquía constitucional y un liberalismo moderado. La revolución. Bueno, muy bien. Entonces, como veíamos en el video, más que todo en el plano geográfico, es justamente el epicentro de donde se está desarrollando todos estos movimientos y esta última ola revolucionaria que se va a dar a partir de 1848 o que, por ejemplo, tiene sus inicios en el caso de Suiza hacia 1847. Podríamos nosotros decir que esta es la mayor de las olas revolucionarias. ¿Por qué? ¿Por qué creemos nosotros que, que es, no sé, tal vez poderle decir, no será la palabra famosa, pero ¿por qué creen ustedes que es como la mayor de las olas revolucionarias o la más famosa? Tal vez a ver aquí, Karina nos podría decir por qué piensas que es como la mayor de las olas revolucionarias o la más famosa.
Tal vez porque ya se habían sentado las bases en las olas anteriores. Muy bien, gracias, Karina. Julio, ¿qué piensas, Julio? Pues también opino lo mismo. Ya para ese momento como que ya estaba asentado todo el esquema gracias a los movimientos anteriores y fue en este donde ya se consiguió algo más sólido, por así decirlo. Muy bien. Bueno, sí, era lo que ustedes comentaban, ¿verdad? Se han sentado las bases. Nosotros hemos venido hablando de movimientos revolucionarios, de movimientos populares, económicos, políticos, sociales, transformaciones y cambios en las sociedades europeas, inclusive pues americanas, de otros territorios, de a partir de 1780. Estamos hablando de más de 50 años de cambios y transformaciones que se están dando en las sociedades de ese contexto y pues que están sentando, como ustedes dicen, las bases de lo que está sucediendo hacia 1848. Pero hay una característica muy importante de esta ola revolucionaria de 1848 y es que es un movimiento que se está dando producto de esa crisis económica y política de principios del siglo, ¿ya? No solamente de principios del siglo, sino que se ha generado como consecuencia de la primera o del primer periodo de movimientos revolucionarios, tanto en Europa Occidental como en América, y del segundo periodo de movimientos revolucionarios que se está dando en Europa. Entonces, pues prácticamente es el resultado de esa crisis económica y política. Y por otro lado, al tener este carácter de espontánea y general, estamos hablando que son movimientos tal vez no articulados ideológicamente, pero que sí se están gestando a partir de las masas populares. Y entonces es por ello que es la mayor de las olas revolucionarias. ¿Por qué? Porque recordémonos que todo movimiento que se genera a partir de masas populares o de un sentido popular va a generar cierta parte de romanticismo al momento de plantear el movimiento como un hecho histórico. Muy diferente cuando viene desde las clases altas. ¿Por qué? Porque viene desde las clases altas hablamos de un compartir estos hechos, pero a partir, por ejemplo, de una historia oficial o de componentes más de identidad patriótica. Pero aquí vamos a hablar de este movimiento que tiene esta característica de masas populares, ¿verdad? Y por lo tanto es un movimiento, como les decía, no articulado ideológicamente, pero sí espontáneo y general. Pero esta misma característica que le permite ser espontáneo y general y que viene de las masas populares hace que es una revolución que estalla, que se manifiesta en diferentes territorios, pero que triunfa de momento, ¿verdad? Que triunfa de momento y que pues prácticamente rápidamente es aplacada, ¿verdad? Entonces esto es una de sus características pues particulares y que, como les decía, si lo vemos desde un plano pues bastante romántico de la historia, como lo plantea Eric Hobsbawm, dice, nunca se estuvo más cerca de la revolución soñada por los rebeldes, ¿verdad? O sea, sí hubieron movimientos que antecedieron todo esto, pero fue justamente hacia 1848 que se pensó que al final se iba a lograr la revolución. Por eso se le denomina lo que es la primavera de los pueblos, ¿verdad? Luego aquí vamos a hablar para que veamos la importancia de este movimiento, de tres grupos territoriales en los que se van a generar estos cambios. El primero y el más importante por ser esta capacidad masificadora de movimientos va a ser Francia, gran parte de Italia, los estados alemanes y parte de lo que todavía quedaba del imperio de los Habsburgo y de Suiza, ¿verdad? Que se aplaca hacia 1847. El segundo grupo, donde se da con menos intensidad, que va a ser España, Dinamarca y Rumanía. Y por último, Irlanda, Grecia e Inglaterra, que van a ser todavía, que entran en la colada de estos movimientos y que no son tan masivos, pero que sí tienen ciertos movimientos en su población. Muy bien, y para ir finalizando entonces, ¿a qué se deriva el fracaso de estos movimientos?
No sé si, vamos a ver aquí, José Dávila, ¿qué pensás, José, de por qué se da un fracaso en estos movimientos? Pues podría ser porque al final había, o sea, entiendo que no eran pensamientos homogéneos, por así decirlo, sino que al momento de poder trascender como revoluciones y todo, se unieron muchísimos sectores que tenían diferentes formas de pensamiento y al momento de tomar algún tipo de poder o de autoridad, no estaban totalmente de acuerdo. Recuerdo haber leído algo parecido que decía que sí habían divisiones internas que se habían unido para poder generar los movimientos, pero habían divisiones internas que no los dejaban estar totalmente de acuerdo al final, al momento de toma de decisiones. Exacto, exactamente. Gracias, José. Sí, justamente es esto, ¿verdad? No hay un movimiento ideológico articulado que después de estos hechos sí se va a dar. Y eso es el nacimiento entonces de un nacionalismo que va a generar que va a ayudar a tener las bases o a sentar las bases de los movimientos que van a suceder luego ¿verdad? Luego ya en la segunda mitad del siglo XIX, que están impulsados desde esa ideología que va a ser el nacionalismo, que por otro lado ya vamos a comprender también que a partir de 1848, que si bien es cierto, no es el mismo de un socialismo ni un comunismo, es el impulso y la fuerza que empieza a tomar estos movimientos ideológicos, y también que por otro lado se está dando este desarrollo del liberalismo. O sea, aquí ya vamos hablando de 4 movimientos ideológicos que van a sentar las bases del resto de los movimientos que se van a dar en el resto del siglo XIX. Que estos movimientos que se están dando en la primera mitad sí están influenciados de alguna manera, ¿verdad? Por estas bases ideológicas, pero todavía no se han desarrollado ni han tomado la fuerza que van a tomar más adelante. Bueno, entonces, yo lo dejaría hasta ahí. No sé si alguien tiene alguna duda o quisiera comentar algo sobre el tema. Yo tengo una duda. Sí, Jorge. Bueno, tal vez no sé quién de los dos me responda esto, pero entonces cuando se habla de nacionalismo, ya nace como, valga la redundancia, como término de nación en el siglo XIX. No se utiliza con anterioridad. Sí se utiliza, pero lo que sucede es que la experiencia de los territorios es diversa. Por ejemplo, uno de los movimientos que se está utilizando, que se quiere como objetivo en la primera ola revolucionaria, es la unificación de Italia, ¿ya? Entonces ahí nosotros cuando hablamos de que uno de los primeros de los movimientos de la primera ola es la unificación de Italia, pues entonces ya nos vamos a comprender que todavía no se tiene este sentido desarrollado del nacionalismo, o al menos no total, porque no existe la nación como tal, ¿ya? O sea, por eso hablamos de que todo el siglo XVIII y más que todo el siglo XIX es el surgimiento de las naciones. De hecho, en el caso de América, pues sí, ¿verdad? En la época colonial se utilizan, por eso yo les ponía el caso de Santa Rosa de Lima o el de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Porque se utilizan estos íconos o estos símbolos para la unificación territorial y de cierta identidad que la corona quiere impulsar. Sin embargo, es el siglo XIX con los movimientos de independencia que marca el surgimiento de las naciones. Y entonces va a marcar, pues, por consecuencia, el surgimiento de un nacionalismo, ¿ya? Que sí tal vez, como te digo, sí tal vez se maneja anteriormente, pero no al grado de desarrollo que se va a manejar hacia el siglo XIX. O sea que sí va a estar la idea de nación, pero no va a estar el término de nación cimentado. Claro, de hecho, por ejemplo, cuando hay un impulso desde la corona de Castilla y Aragón por sentar una misma línea de poder y estructura administrativa de la corona, pues ahí ya se está teniendo una idea de nación en España. Y esta idea de nación, pues estamos hablando del siglo XVI aún, ¿ya?
todavía de finales del siglo XV y principios del siglo XVI. O sea, estamos hablando de una muy temprana idea de nacionalismo, pero que todavía no existe como ideología. ¿Ya? Ariel dice, gracias. Muy bien, Jorge. Ariel dice, ¿podría repetir sobre el porqué del fracaso? Sí, hablábamos de que no hay un enfoque, un aspecto como principio articulador en estos movimientos, que si bien es cierto, está siendo influenciado por rasgos populares, por unificación